Saludos a todos. Vamos a iniciar hoy con el estudio del fonorreceptor humano y lo que vamos a analizar es cómo son las ondas sonoras, algunas de sus características, cómo es la estructura del oído humano. Además vamos a ver cómo escuchan algunos animales, el proceso de la audición, es decir, la fisiología, cómo funciona nuestro sistema receptor de ondas sonoras y cómo envía esa información al cerebro y cómo el cerebro la interpreta. En esta diapositiva vamos a ver algunas características de lo que son las ondas. Recordando que una onda puede trasladarse a través de un medio sólido, líquido o gas. Si no hay moléculas en el medio, por ejemplo, como sucede en el vacío absoluto del espacio, no se produce sonido de ningún tipo. En el vacío absoluto solamente puede trasladarse las ondas de luz, las ondas de radio, etc. Pero no puede trasladarse ondas de sonido. Entonces es falso aquello que vemos a veces en las películas donde hay una explosión de una nave espacial en el espacio y se escucha un gran estruendo. Eso es completamente falso. No se escucharía absolutamente nada, porque precisamente no hay moléculas en el medio. Las ondas sonoras necesitan de moléculas para poderse trasladar en un medio determinado, sea este sólido, líquido o gaseoso. En el dibujo de la parte izquierda pueden ver un gráfico en el cual se aprecia lo que es una onda completa. Una onda completa consta de una cima o pico y un valle o depresión. Las dos juntas forman una onda y ellas se van trasladando a través de un medio en un tiempo determinado. El oído humano capta frecuencias entre 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Qué es un Hertz? Un Hertz es el equivalente a una onda por segundo. Entonces, si nosotros captamos ondas entre 20 Hz a 20.000 Hz, la frecuencia más baja que podemos captar, es decir, en la que nuestro tímpano se mueve, es 20 ondas por segundo y la frecuencia más alta es de 20.000 ondas por segundo. Las ondas se generan de diferentes maneras, ¿verdad? Con instrumentos musicales, con las cuerdas vocales, nuestra voz, sonidos emitidos por toda clase de seres vivos, objetos, el aire que se mueve, el aire que mueve un objeto, etc. Podemos ver en el gráfico de la derecha diferentes tipos de frecuencias de onda. La más grande que ustedes ven dibujada en color morado es una onda de baja frecuencia porque es apenas un ciclo en la unidad de tiempo, mientras que por ejemplo la línea negra tiene varios ciclos en la unidad de tiempo. Es una onda de alta frecuencia. Aquí tenemos una representación de la expansión de las ondas sonoras en un medio y cada una de los vértices de los cuadrados representa una molécula. Cuando ocurre una perturbación justo en el centro donde está la cruz, ustedes pueden ver cómo las diferentes esquinas de cada uno de los cuadros se van acercando entre sí y luego se van alejando, y eso permite entonces la expansión de la onda a través de un determinado medio. Por eso les decía anteriormente que si no existe moléculas en el medio ambiente, es imposible que se transmitan ondas sonoras. Se pueden transmitir otro tipo de ondas como ondas luminosas, ondas hertzianas,
ondas de radio, pero no se pueden transmitir ondas sonoras. Aquí podemos ver el mismo fenómeno, pero como si estuviéramos viendo de perfil. Y se fijan cómo las líneas se van acercando una a otra. Eso ocurre cuando las moléculas chocan entre sí, propagando entonces el sonido. Como por ejemplo cuando hablamos, las ondas se van transmitiendo a través de las moléculas de aire que están frente a nuestra boca cuando emitimos un sonido particular, cuando hablamos, cuando decimos palabras, cuando cantamos, cuando gritamos, etc. Si estamos en una playa, por ejemplo, y el viento está en nuestra contra, es mucho más difícil que se propague una onda que al contrario, que cuando el viento viene detrás de nosotros, es decir, está a nuestro favor, la onda sonora se transmite con mucha mayor facilidad. Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo se comunican los animales. Hay ciertos animales que, como el elefante, producen sonidos de muy baja frecuencia. Cuando hablamos de un sonido de baja frecuencia, es aquel que no es audible para nosotros, es decir, que está en una frecuencia menor a los 20 Hz. Animales como los elefantes utilizan este tipo de sonidos como medio de comunicación para no ser escuchados por depredadores, por ejemplo, como leones, y también para comunicarse entre los miembros de una determinada manada. Nosotros conocemos un sonido del elefante que se llama barritar, que es el sonido común que nosotros hemos escuchado alguna vez que produce el elefante, pero tiene otro sonido de muy baja frecuencia que va a producir entonces para comunicarse. Los elefantes son animales muy inteligentes y a veces utilizan este infrasonido que se puede desplazar por largas distancias porque son ondas sonoras que tienen la característica de viajar largas distancias y se pueden comunicar con miembros de la manada que se encuentran muy distanciados, incluso a varios kilómetros, y avisarles, por ejemplo, de que hay alimento, de que hay agua o de que hay algún depredador. Eso es una de las utilidades entonces, mientras que el depredador, por ejemplo, no los puede escuchar mientras se comunica porque su frecuencia auditiva no concuerda con la frecuencia auditiva del elefante. El ultrasonido, que es producido por algunos animales, es muy útil, por ejemplo, en la delfinoterapia, que es una terapia que se le aplica a algunos niños con discapacidad en el sistema nervioso e incluso con discapacidad motora. El ultrasonido se conoce con ese nombre porque está por encima de nuestro límite auditivo. Esos sonidos que producen estos animales les sirven a ellos como sistema para ecolocalizar a sus presas, a sus posibles enemigos dentro del agua y a los miembros de su misma especie. Son sonidos totalmente inaudibles para nosotros, producidos por un órgano que el delfín posee en la cabeza y se llama melón. Esas ondas producidas por ese órgano llamado melón rebotan contra el objeto a modo de sonar, como el sonar que utilizan los submarinos, y regresan a los oídos del delfín, donde son captadas entonces y su cerebro las interpreta como si estuvieran realmente atravesando el objeto sobre el cual rebotan. Es un sistema muy parecido también al que utilizan los murciélagos que veremos
en una diapositiva posterior. En la parte de abajo hay un enlace para que observen en un video de YouTube una ecografía de un bebé. Y la ecografía también se vale del ultrasonido producido por aparatos diseñados por el hombre para fotografiar y obtener una imagen, incluso una imagen 3D de un bebé en formación. Por eso es muy útil en el diagnóstico prenatal. Es muy interesante el caso del ultrasonido emitido por los murciélagos. A través de su cavidad bucal, el murciélago emite ultrasonidos que son inaudibles para el hombre. Ese sonido rebota, por ejemplo, contra el cuerpo de una polilla, como se ve en la fotografía inferior izquierda, que está en vuelo. La polilla, con su aletear, realmente le está avisando sin darse cuenta al murciélago de que ella está presente en ese lugar. Entonces el murciélago se acerca rápidamente y la devora. Pero la polilla no lleva siempre las de perder. Para evitar que el murciélago se la coma, porque ella también puede escuchar el ultrasonido emitido por el murciélago a través de su sistema auditivo, que no es igual al de los mamíferos, no es igual al del hombre o al del murciélago, otro tipo de sistema auditivo. Ella entonces deja de batir las alas, y cuando deja de batir las alas, el murciélago prácticamente se queda ciego porque no es capaz de, a través del ultrasonido, detectar la presencia de la polilla. O la polilla, por ejemplo, se posa sobre un árbol. Entonces, al quedarse quietecita, no la puede detectar. Bueno, vamos a hablar un poco sobre nuestro sentido del oído, nuestro oído, ¿verdad? En el oído se ubican dos sentidos, el sentido de la audición y el sentido del equilibrio, tanto estático como dinámico. El oído capta perturbaciones en un medio, en este caso perturbaciones en el aire, aunque también bajo el agua podemos escuchar, ¿verdad? Eso lo habrán ustedes sentido en algún momento cuando están metidos dentro de una piscina y pueden escuchar los sonidos, por ejemplo, de objetos que caen dentro de la misma. Y también cuando apoyan su oído contra una pared y pueden escuchar, por ejemplo, lo que está ocurriendo, los sonidos que se están transmitiendo a través de la misma, por ejemplo, de una habitación contigua, ¿ok? El mecanismo por el cual se detectan estos estímulos mecánicos son células pilosas, es decir, son células que poseen unos pequeños pelitos o vellos, ¿verdad? Y estos pelitos o vellos se mueven, lo vamos a ver más adelante. Y en el oído, como en todo órgano receptor, existe una parte del órgano que se encarga de cambiar esos movimientos de las células pilosas en impulsos nerviosos y transmitir esa información a través de un nervio, que sería el nervio auditivo, hasta el cerebro. En el dibujo ustedes pueden observar las diferentes estructuras del oído y pueden observar que el oído está dividido básicamente en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. A continuación vamos a ver cómo funciona cada uno de estas partes del oído. Bueno, como les dije anteriormente, tenemos oído medio, oído externo, oído medio y oído interno. Y además tenemos el nervio auditivo. Les invito a que observen los dos videos que coloco en los enlaces de la parte inferior. Y seguimos entonces en las diapositivas posteriores analizando cómo es y cómo funciona cada uno de estos
de estas partes del oído. Para iniciar entonces el estudio del oído, vamos a empezar por el externo. En el externo tenemos el pabellón de la oreja, formada por piel sobre cartílagos, y tenemos el conducto auditivo externo. El pabellón de la oreja tiene una forma parecida a un embudo y lo que hace es captar la dirección de las ondas sonoras y conducir estas hacia el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo lleva estas ondas concentradas al tímpano, que es una delgada y delicada membrana que da inicio al oído medio. Ese tímpano, al vibrar, transmite esa vibración al oído medio. En el conducto auditivo externo vamos a encontrar glándulas sebáceas y vamos a encontrar pelos. Las glándulas sebáceas producen una sustancia cerosa, parecida a la cera, que sirve para que queden atrapadas en ellas partículas que logran atravesar la barrera de pelos que está al inicio del oído externo, o sea, del conducto auditivo externo. Esas dos barreras son importantes, la cera y los pelos son importantes para evitar que entren cuerpos al interior del oído que puedan perjudicar a el tímpano particularmente y se puedan producir infecciones. Tenemos el oído medio. Las ondas sonoras van a llegar a el tímpano. El tímpano entonces se va a mover si la frecuencia con la que se mueven las moléculas del aire logra moverlo. En nuestro caso, el oído tiene una frecuencia entre 20 y 20.000 Hz. Esa membrana está a su vez conectada a una cadena de huesos muy pequeños, son los huesos más pequeños del cuerpo humano, que se llama la cadena de huesecillos, que son 3 huesos: el martillo, que está unido al tímpano, el yunque, que está unido al martillo, y el estribo, que es el hueso final, que está conectado al oído interno a través de una pequeña abertura llamada ventana oval. Lo que hace básicamente el oído medio es transformar las vibraciones en el aire en vibraciones en un medio sólido, en este caso los huesecillos de la cadena. Y si te fijas en las dos fotografías, el hueso temporal, que es donde está ubicado el oído, tiene una gran cantidad de orificios. Estos orificios funcionan para recoger, para absorber las distorsiones del sonido y evitar entonces que el sonido se distorsione, es decir, que sea nítida la audición. Por eso tiene esos pequeños orificios. Y además tenemos una abertura que da hacia la nariz, que se llama trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, perdón, no hacia la nariz, sino hacia la garganta. La trompa de Eustaquio tiene como función igualar las presiones a ambos lados del tímpano. Por eso muchas veces cuando, por ejemplo, bajamos por ejemplo, a La Guaira, sentimos que se nos tapan los oídos, porque a La Guaira, el camino hacia La Guaira, la presión atmosférica va aumentando porque nos acercamos hacia el nivel del mar. Entonces la presión del aire por fuera de nuestro oído, o sea, es decir, por el oído externo, es mayor que en la parte interna de nuestro cuerpo, en la garganta, en la nariz, etc. Sobre todo en la garganta, porque tenemos, por ejemplo, la boca cerrada. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tragamos saliva o masticamos un chicle,
¿verdad? Y eso permite la entrada de aire a través de la garganta a la trompa de Eustaquio. Y eso ayuda a equilibrar la presión a ambos lados del tímpano, lo que permite que éste se mueva mejor, y entonces sentimos una extraña sensación como que si se nos destapara algo en el oído. Lo que realmente está sucediendo es que al liberar la presión, es decir, al igualar la presión del medio externo con el medio interno, con el oído medio, entonces el tímpano se puede mover libremente y podemos escuchar con más fidelidad. Finalmente tenemos el oído interno. El oído interno es uno de los órganos más complicados que posee el ser humano. En el oído interno vamos a tener el vestíbulo con la ventana oval y la ventana redonda. El vestíbulo tiene como función recibir los movimientos del estribo a través de la ventana oval y transmitir ese movimiento a través de un líquido que se llama perilinfa y se encuentra en el caracol o cóclea. Además, dentro del vestíbulo hay unos sacos que se encargan del equilibrio estático. Estos sacos son llamados utrículo y sáculo, y dentro de ellos hay células pilosas que responden a la posición fija de nuestra cabeza y por lo tanto de nuestro cuerpo, es decir, al equilibrio estático. Ellos nos ayudan a percibir, por ejemplo, cuando estamos sentados, cuando estamos acostados, cuando estamos parados en posición estática. Luego viene el caracol o cóclea, y este es el órgano que realmente nos ayuda a escuchar, porque dentro de ese órgano se encuentra lo que se conoce como el órgano de Corti, que vamos a ver posteriormente. Este órgano de Corti convierte los movimientos de la perilinfa y de la endolinfa en impulsos nerviosos que son transmitidos por el nervio auditivo hacia el cerebro. Finalmente tenemos un conjunto de canales que están sobre el vestíbulo, que se llaman canales semicirculares, llenos de perilinfa y con células pilosas en sus bases. Esos canales semicirculares intervienen en lo que se llama el equilibrio dinámico, es decir, aquel que se produce por efectos de nuestro movimiento. Por ejemplo, cuando estamos corriendo, cuando estamos caminando, cuando estamos haciendo ejercicio, damos una voltereta, etc. Este es el sistema de canales semicirculares que se encarga del equilibrio dinámico o de movimiento. Veamos ahora entonces cómo es la cóclea o caracol. Es un órgano realmente interesante y tiene 3 canales o rampas. En el dibujo que ustedes observan en la parte inferior, hemos hecho un corte del caracol y se observan las 3 rampas, ¿verdad? O canales. Tenemos una rampa que se llama vestibular, una rampa que se llama timpánica o canal timpánico y una rampa que se llama coclear. La más importante de las 3 es la rampa coclear, porque en ella es donde está el órgano de Corti. La rampa vestibular y la rampa timpánica poseen un líquido llamado perilinfa, y la rampa coclear posee un líquido llamado endolinfa. El órgano de Corti es un órgano que va rodeando toda la longitud del caracol hasta el extremo superior, desde la entrada, o sea, desde la base hasta
la punta de lo que sería el caracol. En esta diapositiva podemos ver la cóclea seccionada de arriba hacia abajo, un corte que sería longitudinal, ¿verdad? Y podemos ver en las flechas rojas y las flechas azules la dirección que sigue el movimiento de la perilinfa y de la perilinfa que está en la rampa coclear y la rampa, perdón, en la rampa vestibular y la rampa timpánica, ¿verdad? La rampa vestibular está conectada a el estribo y la rampa timpánica está conectada a una pequeña abertura conocida como ventana redonda. En otra diapositiva vamos a ver bien cómo funciona. A la izquierda, en la parte inferior, tenemos lo que son los grupos de células pilosas que forman el órgano de Corti. Y en la foto inferior derecha vamos a ver lo que es el órgano de Corti. Vamos a ver las células ciliadas o pilosas, ¿verdad? En la base de lo que se conoce como la membrana basilar. Y sobre estos pelitos que ustedes pueden ver en la fotografía, vamos a observar una membrana que se llama membrana tectorial. Lo que hay que entender aquí es que la membrana basilar y la membrana tectorial se van a mover una con respecto a la otra cuando la perilinfa y la endolinfa se mueven. Ese movimiento activa las células ciliadas o pilosas, que son realmente neuronas receptoras, y ellas van a producir impulsos nerviosos. Y ahí es donde el movimiento de estos líquidos es conducido, como impulsos nerviosos, transformados como impulsos nerviosos, que se dirigen entonces a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. Bueno, vamos a ver entonces en detalle cómo funciona la cóclea. Fíjense, las vibraciones de la ventana oval se transmiten por la perilinfa del canal vestibular. ¿Y quién produce inicialmente esas vibraciones? El estribo, que presiona y se mueve contra la ventana oval. Luego la perilinfa del canal timpánico se mueve. Esto hace que se mueva la membrana basilar del canal coclear, como les dije anteriormente. Las células pilosas, entonces, que están en contacto con la membrana tectorial, se mueven, ¿verdad? Y esto produce la despolarización de esas células pilosas, que son neuronas receptoras, ¿ok? Y se genera el impulso nervioso. La ventana redonda tiene como función liberar la presión producida por el movimiento de la perilinfa en el canal vestibular y en el canal timpánico. Si no existiera esa ventana redonda, simplemente el líquido, la perilinfa, no podría moverse, y al no moverse no habría audición posible. ¿Ok? Ok, fíjense bien, vamos a explicar un poquito más en detalle cómo funciona la cóclea y el órgano de Corti. En el dibujo que tienen arriba pueden observar el caracol como si lo estuviésemos desenrollando. Entonces queda como un tubo, que es lo que vemos en la parte inferior. Ese tubo entonces va a tener tres rampas, ¿verdad? Tiene una de subida hacia la punta o apex, ¿verdad? Que es la rampa vestibular o canal vestibular, que tiene perilinfa y se comunica en el apex con la otra rampa que va de bajada, que es la rampa timpánica o canal timpánico. Ambas rampas están llenas de perilinfa,
en el centro de las dos está el canal coclear o rampa coclear, donde se ubica el órgano de Corti. Entonces, la vibración es inicialmente transmitida por el estribo. En el dibujo se señala como stapes, se escribe S-T-A-P-E-S en inglés. Es ese huesecillo que presiona entonces la ventana oval, produce la vibración. Esa vibración se va transmitiendo en la dirección hacia la punta del caracol, ¿verdad? Y en algún punto de la rampa vestibular y la rampa timpánica se produce la vibración que produce el movimiento de las células pilosas. Y por lo tanto, la transformación de ese movimiento en impulsos nerviosos que son transmitidas por el nervio auditivo. El nervio auditivo no es más que el grupo de axones que salen de esas células pilosas, ¿verdad? Y llegan posteriormente al cerebro. Fíjense, esta diapositiva es muy importante y nos ayuda a entender por qué escuchamos como escuchamos y la frecuencia que podemos escuchar. Aquí tenemos un caracol, ¿ok? Y las frecuencias que se van a escuchar en cada parte del caracol. Fíjense que en la base del caracol, muy cerca de la ventana oval, podemos escuchar los sonidos de alta frecuencia. Y en la punta del caracol, hacia la punta del caracol, los sonidos de más baja frecuencia. En este caso no está representado el de 20 Hz, que es el que nosotros podemos escuchar. Entonces, fíjense bien, las ondas de alta frecuencia se trasladan pequeñas distancias. Por eso, un sonido de 20.000 Hz es captado en la base del caracol, es decir, cerca de la ventana oval. Mientras que los sonidos de baja frecuencia, aunque tienen menos energía, son capaces de recorrer largas distancias. Acuérdense de el infrasonido producido por los elefantes para comunicarse, que viajaba kilómetros, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, el infrasonido, o mejor dicho, los sonidos de baja frecuencia, que no es lo mismo, los sonidos de baja frecuencia que podemos escuchar son captados en el ápex o en la punta del caracol. Por eso, ¿por qué ocurre eso? Porque se pueden trasladar una mayor distancia en la rampa vestibular atravesando la perilinfa. Esto es muy importante, ¿verdad? Para determinar entonces qué es lo que podemos escuchar, qué frecuencias podemos escuchar y qué frecuencias no podemos escuchar. En este esquema pues tenemos lo mismo, lo que les estaba diciendo antes, ¿verdad? Tenemos la cóclea desenrollada, la ventana oval arriba, la ventana redonda en la parte de abajo y la rampa coclear en el centro, en color como rosado, como unas líneas, ¿verdad? Entonces, fíjense, los sonidos de alta frecuencia los podemos escuchar cerca de la ventana oval. Ahí dice 16 kHz, ¿verdad? Serían alrededor de 16.000 Hz, ¿verdad? Nuestra frecuencia va más o menos a los 20.000. Y los sonidos de más baja frecuencia los escuchamos cerca del ápex, ¿ok? Esto es importante conocerlo, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir entonces determinar qué sonidos podemos o qué sonidos no podemos escuchar. En este dibujo podemos observar en la parte izquierda las tres rampas, ¿verdad? La rampa señalada con la flecha roja es la rampa vestibular, que se conecta con la ventana oval.
En la de abajo, señalada con la flecha verde, es la rampa timpánica, y la del centro es la rampa coclear, donde está el órgano de Corti. A la derecha ustedes pueden observar un dibujo de la cóclea extendida y abajo un gráfico. Ese gráfico nos va a indicar los lugares de la cóclea donde escuchamos las diferentes frecuencias de sonido. Y nótese que la frecuencia de 20.000 Hz, que son los sonidos de alta frecuencia, las escuchamos en la base de la cóclea, mientras que los sonidos de baja frecuencia los escuchamos hacia la punta, es decir, hacia el ápex de la cóclea. Por ejemplo, un sonido producido por el silbato que se utiliza para llamar a los perros, nosotros no lo podemos escuchar, ¿verdad? Porque es un sonido por encima de 20.000 Hz. El perro sí tiene la capacidad de escuchar por encima de los 20.000 Hz, y por eso perros, gatos y otros animales son capaces de detectar, por ejemplo, cuando va a ocurrir un terremoto, porque ellos pueden detectar ciertos sonidos que se producen y que vienen del interior de la Tierra, que son sonidos o de baja frecuencia o de alta frecuencia, que se producen durante un terremoto, antes de que ocurra el movimiento sísmico en el interior de la Tierra, pero que nuestro oído no es capaz de percibir. Hay una antigua costumbre en China, se tenían estanques con peces, y esos estanques regularmente se revisaban, y en Japón también se tenía esta costumbre, porque Japón es un país altamente sísmico, mucho más que China, y cuando los peces empezaban a brincar por encima del agua, esto le avisaba a las personas de que venía un temblor, porque también los peces son capaces de detectar estos sonidos de alta o de baja frecuencia que son producidos por los temblores, mientras que el ser humano no los puede detectar. Bueno, en este dibujo te estoy mostrando entonces cómo es el recorrido de la información que tiene que ver con el sonido a través de las diferentes estructuras auditivas. Vamos a hacer un repaso entonces para que te quede claro. En primer lugar, las ondas sonoras llegan al conducto, al pabellón de la oreja, son concentradas por esta estructura en forma de embudo en el canal conducto auditivo externo, chocan contra el tímpano se mueve la cadena de huesecillos formada por martillo, yunque y estribo, y el estribo presiona la ventana oval. Estoy en el segundo dibujo al lado derecho, arriba. La ventana oval se mueve contra la rampa vestibular y mueve la perilinfa. La perilinfa entonces transmite esa vibración hacia el ápex y se regresa por la rampa timpánica. La rampa timpánica libera la vibración por la ventana redonda. El movimiento de la perilinfa hace que se mueva la endolinfa y se mueva lo que se llama la membrana basilar. Estoy en el último dibujo a la izquierda abajo. La membrana basilar hace que se muevan las células pilosas, y esas células pilosas en el dibujo las vemos como hair cells. Esas células pilosas, los pelitos se mueven en contra de la membrana tectorial. Al moverse la membrana basilar contra la membrana tectorial, entonces las neuronas de las que son las células pilosas se despolarizan, produciendo entonces impulsos nerviosos que se recogen a través del nervio auditivo y llegan al cerebro. Nuestro cerebro entonces no capta sonidos,
capta los impulsos nerviosos que proceden de las células pilosas que se han movido como consecuencia del movimiento de la perilinfa y la endolinfa dentro de la cóclea. Y hablemos un poquito sobre el equilibrio, ¿ok? En el caso del equilibrio tenemos entonces el equilibrio dinámico, ¿verdad? Es el que nos informa sobre nuestra posición al movernos en el espacio. Está detectado, este equilibrio es detectado por los canales semicirculares. En la base de esos canales, como se ve en la ilustración de la derecha, tenemos un abultamiento que se llama ampolla. Y en el centro, adentro de esa ampolla, tenemos lo que se llama las fibras nerviosas o las neuronas pilosas que detectan el movimiento de la perilinfa que se transmite sobre un capuchón o una cúpula de gelatina que recubre esas células pilosas. Cuando el líquido se desplaza sobre esas células pilosas, sobre el capuchón, lo mueve, lo cambia de forma y ese movimiento mueve las células pilosas y eso se detecta entonces como movimiento en una de las direcciones del espacio. ¿Okay? Los canales semicirculares están ubicados perpendicularmente uno con respecto al otro para avisarnos de la posición que tiene el cuerpo en las tres dimensiones, ¿verdad? Cuando un astronauta, por ejemplo, está flotando en el espacio, él tiene que haber sido previamente entrenado para flotar en ingravidez. ¿Qué pasa en ingravidez? Que los canales semicirculares, el líquido no se mueve a través del canal semicircular y eso puede producir, por ejemplo, sensaciones como náuseas, puede producir mareos, ¿verdad? Porque el cuerpo no está acostumbrado a esta situación de ingravidez y simplemente los canales semicirculares no son activos en ingravidez. Entonces el astronauta tiene que recibir un entrenamiento muy fuerte con respecto a eso antes de ser enviado al espacio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando nos lanzamos en una montaña rusa, que estamos dando vueltas, ¿verdad? A través de los carriles y se nos produce mareo porque los sistemas semicirculares están enviando una gran cantidad de información de manera muy rápida a nuestro cerebro sobre cambios bruscos de posición. En el caso del equilibrio estático, es que nos avisa cuando estamos en una posición sin movernos, está encargado el órgano del equilibrio ubicado en el vestíbulo, formado también por dos grupos de células pilosas que están ubicados en dos sacos, el utrículo y el sáculo, ¿verdad? Que funcionan de la misma manera que vimos anteriormente, pero nos avisa del equilibrio estático. Por ejemplo, un equilibrista hace uso del equilibrio estático para mantener su posición, aunque también hace uso del equilibrio dinámico, es decir, de los canales semicirculares, mientras se está moviendo. Pero para mantener lo que se llama el equilibrio, a través del uso de la vara que ustedes le ven en la mano, ¿verdad? Y no caerse del cable, utiliza entonces lo que se llama el equilibrio estático. Entonces, fíjense bien, el proceso de la audición, es decir, la fisiología de la audición, ocurre en tres transformaciones, ¿verdad? La localización y conducción de las ondas sonoras por el oído externo. Las ondas sonoras
en movimiento, se transforman en movimientos en un medio sólido en el oído medio. Y en el oído interno, este movimiento en un medio sólido, que son los tres huesecillos, se convierten en movimiento en un medio líquido, ¿ok? En la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa coclear. Este movimiento produce el movimiento de las células pilosas en el oído interno, en el órgano de Corti, y esos impulsos nerviosos entonces son conducidos al cerebro para ser interpretados en los lóbulos temporales del cerebro como sonidos. Y en esta diapositiva tenemos entonces la ubicación de los lugares del lóbulo temporal del cerebro donde se produce el proceso de la audición, donde se reciben los impulsos nerviosos procedentes de los oídos a través del nervio auditivo. Observen en la figura de abajo que el nervio auditivo de cada oído envía información a el hemisferio cerebral contrario a su posición, es decir, el oído derecho manda información al lóbulo temporal izquierdo y viceversa. En la fotografía de arriba ustedes pueden ver una radiografía tomada con resonancia magnética nuclear vamos de arriba hacia abajo, van a ver dos pelotitas en la parte superior que son los ojos, y si ustedes se van retirando hacia el centro, en el medio justamente aparece una cavidad, ¿verdad? De color casi negro, ¿verdad? Esa es la cavidad donde está ubicado el oído, y la parte blanca que rodea esa cavidad negra es el hueso temporal, ¿okay? Que está ubicado en el cráneo, donde están ubicados los dos oídos. Y con esta última diapositiva damos por terminada nuestra presentación sobre el oído, sobre la audición, sobre las ondas sonoras. Espero que hayan aprendido y les recuerdo consultar el material que se les suministró para aclarar otras dudas que puedan tener. Les invito también a ver el video que está señalado como enlace en esta diapositiva. Nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Saludos y recuerden darle like al video en YouTube.